Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Abraham Hilario, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, Llevo la carrera de Ingeniería Industrial, quinto semestre. Este es una materia de Estadística Inferencial impartido por el profesor Juan Morales. Es la unidad 3, en la cual son ejercicios del capítulo 12 del análisis de varianza. Vamos a empezar explicando las definiciones, la importancia y los requisitos para poder entender a qué se refiere. Posterior a eso vamos a resolver dos ejercicios, uno que ya fue explicado por el profesor y otro que nosotros vamos a resolver. Entonces continuamos. Nos dice que análisis de varianza de un factor, que viene siendo el primer tema, menciona las definiciones. Nos dice que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F, y la distribución F tiene las siguientes propiedades. En primera, la distribución no es simétrica. Si podemos observar, pues la dispersión o se forma como una campana de Gauss, entonces no es simétrica. Entonces ahí podemos determinar esto. Los valores de F no pueden ser negativos, siempre deben ser de valores positivos hacia adelante, y la forma exacta de la distribución F depende de los dos grados de libertad. Nos dice que el método de análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. O sea que nos está diciendo que no necesariamente tienen que ser tres, sino que pueden ser más. Pero aquí el punto es que o nos dice que son iguales o nos dice que no son iguales. Vamos a utilizar tanto la hipótesis nula, que viene siendo que plantea que todas las medias son iguales, y tanto la hipótesis alterna, que plantea que las medias son diferentes. Entonces nos dice: un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, ya lo explico ahí, si sale menos de 0.05. Si es P un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Básicamente, en pocas palabras. Con un valor grande P, como mayor a 0.05, pues no podemos rechazar la hipótesis nula de las igualdades de medias. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, dice estadístico de la prueba F del pequeño valor P grande. Entonces sería ejemplo de no poder rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí dice estadística de prueba F grande, valor P pequeño, donde pues rechazamos la hipótesis nula de que no son iguales, ¿no? Continuamos. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. El objetivo, pues, es someter a prueba la afirmación de tres o más poblaciones que tienen la misma media. Ese sería el objetivo. Y pues también tiene unos requisitos. Nos dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. O sea que más o menos no puede haber tanta varianza. Las poblaciones tienen la misma varianza. Las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos, o sea que se puedan ver, se puedan contar. Las muestras son independientes entre sí, o sea que no hay una correlación. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma, o sea que algún dato en consiguiente. El análisis de varianza nos dice que aquí nos marca un ejemplo. Dice: ejemplo de mediciones de deceleración del pecho en G y en pruebas de choque de automóviles.
La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración que está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Entonces, ejemplo, ¿no? Entonces es como cuando cae algo, ¿no? Y nos marca como 3 ejemplos, ¿no? Ya estipulado con las fuerzas de gravedad. Una palmada en la espalda es de 4.1 G, que es la medida de aceleración. Desplomarse en una silla es de 10.1 G y bajar un escalón es de 8.G. Entonces aquí tenemos un ejemplo de desaceleración del pecho, dice en prueba de choque de automóviles, y aquí nos está diciendo que utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas de la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí no dice que son iguales, ¿no? Pero es lo que vamos a ver nosotros. Entonces ya tenemos el Minitab, los valores ahí están ya capturados, los que están mostrados en la tabla. Entonces inicialmente ya tenemos aquí los datos y para hacer esta prueba primero nos vamos a ir a estadística, a NOVA y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. ¿Qué vamos a verificar con esto? Para ver si no hay una variación entre los actos compacto, mediano y grande, o sea que no que los datos estén más o menos en similitud. Se dan cuenta aquí los valores están más o menos, no hay tanta variación. Entonces lo que queremos hacer es que cuando vayamos a hacer la prueba de análisis de un solo factor, pues sea una información no errónea. Entonces nos vamos a ir a prácticamente en las opciones, no le vamos a hacer nada, nos vamos a ir directamente para verificar. Aquí lo que podemos analizar ya en la prueba de varianzas es que nos está dando un valor P mayor a 0.05, la cual nos dice que si es mayor a 0.05 no podemos rechazar la hipótesis nula. Y si se dan cuenta visualmente, pues hay una varianza entre los autos compacto, mediano y grande. Igual podemos ver el pergamino donde está la prueba de igualdad de varianzas. El método nos dice hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Y la hipótesis alterna dice que por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia es un alfa de 0.05 y el intervalo de confianza de Benford, el 95% para desviación estándar. Entonces aquí tenemos las 3 muestras de 10 niveles, la desviación estándar, todos son de 4 y el intervalo de confianza que empieza del 1 hasta el 13 con un nivel de confianza del 98.33%. Y aquí es básicamente lo que vimos en la primera gráfica, ¿no? Que nos da un valor P de 0.9779 y la otra prueba que es el Levene que nos da un valor de 0.808. Entonces está muy por arriba del 0.05 que nos conduce a rechazar la hipótesis, a no rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Esto sería como una prueba nada más. Entonces vamos a hacer ya la prueba de ANOVA originalmente. Vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a un solo factor, que es para hacer el análisis. Y acá de este lado vamos a tomar los datos de respuesta que están en una columna que separa para cada nivel de un factor. Los datos compacto, mediano y grande. En opciones nos pide un índice de confianza, un nivel de confianza del 95%
10%. Entonces le damos aquí, comparaciones. Vamos a ver todas las pruebas para pues tratar de explicarlas también. Las gráficas de los residuales también vamos a tomar para ver cómo es. El resultado lo vamos a dejar tal cual, almacenamiento también, y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos todas las gráficas, pero lo vamos a observar desde este lado, desde este punto, ¿no? Para ir paso por paso. Esto es el primer dato que ya nos arrojó, donde dice si los intervalos no sobreponen en las divisiones estándares correspondientes son significativamente diferentes. Acá sí podemos notar una leve variación, una curva entre la línea, entonces quiere decir que hay una variación aquí. La desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. En la prueba de Turkey nos dice que las diferencias de las medidas de compacto, mediano y grande, pues se dan cuenta, no las tres muestras pasa la línea. Nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes, o sea, del auto grande y mediano, y en el grande y compacto pues no, porque no pasa. En la prueba de Fisher también prácticamente no hay tanta variación entre el Turkey y el Fisher. Hay una cierta similitud. La prueba de Dunet solamente se agrupó con el siguiente, más el que tenga más similitud se agrupó, y nomás hay dos medias, ¿no? Entonces igual no pasa. Acá pues quiso agarrar el 0 en las tres, pero acá abajo nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, perdón, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces ahí está. Y pues los residuales, si se dan cuenta, los residuales en la gráfica de probabilidad normal no hay valores dispersos, está normal. En la gráfica de valor ajustado, en el espejo, todo está normal, hay una leve variación. Y en el histograma podemos ver la campana de Gauss. Nos vamos a ir a Pergamino para analizar lo que acabamos de ver en las gráficas. Entonces aquí vamos a ver los valores para ver la similitud. Entonces la prueba de igualdad de varianza ya lo habíamos analizado. Nos vamos a ir directamente a prueba de igualdad de varianza desde el factor ANOVA de un solo factor, y nos vuelve a mencionar el mismo método. Hipótesis nula, donde dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Y el nivel de significancia de un alfa de 0.05 nos dice que se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. La información del factor, niveles son 3 y los valores compacto, mediano y grande. Acá podemos ver el análisis de varianza, donde nos marca la fuente, que es un factor error y total, con un GL de 2.2729, una sección ajustada desde 162.9 a 699.9, el M ajustado 81.43 a el que sigue 19.89, un valor de Fisher de 4.09 y un valor P de 0.028. Entonces aquí podemos determinar, si nos quedamos nada más con el análisis de un solo factor, si nos dice que si el valor de 0.05 es menor, nos conduce a rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las varianzas. O sea que si las medias son iguales, aquí pues lo rechazamos, ¿no? Pero nos vamos a explicar las siguientes pruebas. Bueno, aquí el resumen de modelo.
desde una S de 4.45, una R cuadrada de 23.27 y una R cuadrada ajustada de 7.59. La R cuadrada predeterminada de 5.27. Las medias con los niveles de 10 y las medias, la desviación estándar y el intervalo de confianza. Con una desviación agrupada, la misma que tenemos acá a este lado. Y ahora sí vamos a pasar en la prueba de Turkey. Aquí ya no los categoriza por una agrupación, y la agrupación nos dice que si las medias no comparten la letra son significativamente diferentes. En la prueba de Turkey también nos marca la tabla de las diferencias entre el intervalo de confianza. Pasa desde un valor negativo a un valor positivo, pasando de 0, el valor T y el valor P. Si dan cuenta, aquí podemos notar que tanto los autos, las pruebas mediano, compacto y grande mediano, están por arriba del valor P del 0.05 y el grande compacto pues está por abajo. Entonces aquí lo que podemos determinar es que al menos una es diferente de las medias, no todas son iguales, y un nivel de confianza del 98.04%. En comparaciones en parejas de Fisher, bueno, en este caso la prueba de Fisher, también podemos determinar que las no comparten la misma letra, y que son diferentes. Pues la media va desde un número alto hasta un número abajo. Las pruebas individuales también podemos notar son lo mismo, la variación, solo está el grande compacto, en el que está por abajo de 0.05 y los demás están por arriba, con un nivel de confianza del 88.07%. Y en la prueba de Dunet también, aquí lo que hace es agruparse, y si hay una similitud de una muestra pues la jala y la hace en dos grupos. Si podemos notar en la gráfica, solamente aparecieron dos medias, ¿no? Entonces las medias no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes de las medias nivel de control, y podemos ver las pruebas solamente en mediano compacto y mediano grande, y también podemos ver que el valor P del grande compacto es por abajo del 0.05, al menos una de ellas es diferente. Y en la última de comparaciones múltiples, pues aquí se tomaron los tres pruebas, y también nos vuelve a arrojar un valor P en el grande compacto de 0.05. Entonces, en pocas palabras, esas serían las muestras. Si hiciéramos algo sencillo, nos iríamos por la prueba de ANOVA en solo factor, pero quisimos explicarlo usando todas las pruebas. Podemos determinar que lo que nos está diciendo, dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con diferentes iguales. Entonces, no existe suficiente evidencia para decir que son iguales. Nos vamos a ir a Pergamino para analizar lo que acabamos de ver en las gráficas. Entonces aquí vamos a ver los valores para ver la similitud. Entonces la prueba de igualdad de varianza ya lo habíamos analizado. Nos vamos a ir directamente a prueba de igualdad de varianza desde el factor ANOVA de un solo factor, y nos vuelve a mencionar el mismo método. Hipótesis nula, donde dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Y el nivel de significancia de un alfa de 0.05, nos dice que se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. La información del factor, niveles son 3 y los valores compacto, mediano y grande.
Acá podemos ver el análisis de varianza, donde nos marca la fuente, que es un factor error y total, con un GL de 2.2729, una sección ajustada desde 162.9 a 699.9, el M ajustado de 81.43 a el que sigue 19.89, un valor de Fisher de 4.09 y un valor P de 0.028. Entonces aquí podemos determinar, si nos quedamos nada más con el análisis de un solo factor, si nos dice que si el valor de 0.05 es menor, nos conduce a rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las varianzas, o sea que si las medias son iguales, aquí pues lo rechazamos, ¿no? Pero nos vamos a explicar las siguientes pruebas. Bueno, aquí el resumen de modelo, desde una S de 4.45, una R cuadrada de 23.27 y una R cuadrada ajustada de 7.59. La R cuadrada predeterminada de 5.27. Las medias con los niveles de 10 y las medias, la desviación estándar y el intervalo de confianza, con una desviación agrupada, la misma que tenemos acá a este lado. Y ahora sí vamos a pasar en la prueba de Turkey. Aquí ya no nos categoriza por una agrupación, y la agrupación nos dice que si las medias no comparten la letra son significativamente diferentes. En la prueba de Turkey también nos marca la tabla de las diferencias entre el intervalo de confianza. Pasa desde un valor negativo a un valor positivo, pasando de 0, el valor T y el valor P. Si se dan cuenta, aquí podemos notar que tanto los autos, las pruebas mediano, compacto y grande mediano, están por arriba del valor P del 0.05, y el grande compacto pues está por abajo. Entonces aquí lo que podemos determinar es que al menos una es diferente de las medias, no todas son iguales, y un nivel de confianza del 98.04%. En comparaciones en parejas de Fisher, bueno, en este caso la prueba de Fisher, también podemos determinar que las no comparten la misma letra, así que son diferentes. Pues la media va desde un número alto hasta un número bajo. Las pruebas individuales también podemos notar son lo mismo, la variación, solo está el grande compacto, en el que está por abajo de 0.05 y los demás están por arriba, con un nivel de confianza del 88.07%. Y en la prueba de Dunet también, aquí lo que hace es agruparse, y si hay una similitud de una muestra, pues la jala y la hace en dos grupos. Si podemos notar en la gráfica, solamente aparecieron dos medias, ¿no? Entonces las medias no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes de las medias nivel de control, y podemos ver las pruebas solamente en mediano compacto y mediano grande, y también podemos ver que el valor P del grande compacto es por abajo del 0.05, al menos una de ellas es diferente. Y en la última de comparaciones múltiples, pues aquí se tomaron los tres pruebas, eh, y también nos vuelve a arrojar un valor P en el grande compacto de 0.05. Entonces, en pocas palabras, esas serían las muestras. Si hiciéramos algo sencillo, nos iríamos por la prueba de ANOVA en solo factor, pero quisimos explicarlo usando todas las pruebas. Podemos determinar que lo que nos está diciendo, dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con diferentes iguales. Entonces, no existe suficiente evidencia para decir que son iguales.
Vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual nos dice que ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil, y nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque que se utilizan en las unidades de medida. IEC, por sus siglas, son Head Injury Condition, que representan un criterio de estándar de lesiones en la cabeza, y dice que utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, o sea que son iguales. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos los tipos de auto: compacto, mediano y grande, los valores con niveles de 10. Y vamos a cerrar este mini tab para abrir el que sigue. Nos vamos a ir a estadística para hacer la prueba de igualdad de varianzas. Los mismos pasos que hicimos en el primero es el que vamos a hacer ahorita: compacto, mediano y grande. En opciones, gráficas y resultados y almacenamiento no vamos a hacer nada, le vamos a dar a aceptar. Igual nos va a arrojar la gráfica de igualdad. Si se dan cuenta, no hay una igualdad. Tenemos un valor P de 0.12, lo cual rebasa el 0.05, y una prueba del eBay que es un valor P de 0.17. Pues aquí podemos determinar que si el valor a 0.05 es mayor, no existe la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es lo que se pronostica en esta prueba. Vamos a ir en el pergamino para observar el método. Bueno, el método pues ya sabemos que es hipótesis nula y todas las varianzas iguales, hipótesis alterna, por lo menos una varianza diferente, y pues un alfa de 0.05. Aquí vemos las muestras: compacto, mediano, grande, los niveles de 10, la desviación estándar, el intervalo de confianza. Esto no lo expliqué en el primer ejercicio, pero de acuerdo, si tomáramos una muestra de 100, empezaría desde 49 a 168 las cantidades, ¿no? Un nivel de confianza de 98.33. Y pues esos son los mismos datos que nos arrojó en la gráfica que observamos anteriormente. Entonces, ya que revisamos que hay una cierta similitud y los datos van a ser correctos, más que nada no va a haber erroneidad, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA y la prueba de un solo factor. Igual los mismos pasos vamos a hacer. Acá de este lado seleccionar en compacto, mediano, grande. En opciones, el índice de confianza del 95%. Comparaciones, vamos a usar todas las muestras para analizar cuál es la diferencia de cada uno de ellos y si hay alguna variación. No vamos a usar la prueba de 3 para las gráficas. Resultados no le vamos a hacer nada, almacenamiento tampoco, no lo queremos almacenar, y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos todas las gráficas. La gráfica de residuos, nos vamos a ir analizando primero las gráficas. Esto ya lo habíamos explicado, ya lo analizamos. Si se dan cuenta, la gráfica de intervalo mediano, esto es como un análisis. Si se dan cuenta, hay una variación. Desde aquí podemos ver visualmente. Y dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. La prueba de Turkey, se dan cuenta, el límite pasa por las 3.
Nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes, ¿no? No son iguales entonces. Acá de este lado también la prueba de Fisher, también la línea pasa por el cero, dice. Y nuevamente nos pone lo mismo, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Digamos que son iguales, ¿no? Aquí lo que habíamos comentado, que se agrupan por los valores que arroja, lo que básicamente nomás tenemos el mediano compacto y el mediano grande. Entonces las dos pasan por el cero y si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media central. Y nos quedamos con los residuos. En los residuos vemos la gráfica de probabilidad normal y pues vemos que los valores están pegados a la línea, no hay ninguna anormalidad. En la gráfica de valor ajustado vemos el espejo, tanto negativos como positivos están correctamente. Y en el histograma de residuos también vemos la dispersión, ¿no? Pero aquí vemos como una campana de Gauss. Una vez que explicamos las gráficas, nos vamos a ir a el pergamino para analizar los valores. Ya este lado lo que es la igualdad de varianzas no la vamos a checar porque ya lo verificamos. Nos vamos directamente a la no va un solo factor. Si lo hiciéramos directamente con la no va un solo factor, simplemente obtendríamos esta parte, ¿no? Desde aquí. El método, pues ya no los conocemos. La hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Nivel de significancia 0.05. Esto es lo que nos va a determinar si rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de medias o si aceptamos la hipótesis alterna de la diferencia de medias. Entonces, la información del factor, tres niveles, valores compacto, mediano y grande, el análisis de varianza, las fuentes, factor, error y total, el GL de 2.2729, sección ajustada, el M ajustado, el valor de Fisher 0.40 y el valor P mayor a 0.67. Si es mayor, no tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, pero tampoco tenemos la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alterna de la diferencia de ellas. Acá de este lado tenemos el resumen en la S, que viene siendo la desviación estándar de 125.978, el R cuadrado de 2.86 y tanto R cuadrado ajustado como R predeterminado nos marca un 0%. En las medias, pues aquí vemos todo esto, ya lo vimos, ¿verdad? Las medias, desviación estándar y el intervalo de confianza. Nos vamos con la comparación de Turkey. Si se dice agrupar información utilizando el método Turkey con una confianza del 95%. El compacto, acá de este lado, factor, nivel, media y la agrupación. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí nos está diciendo que son iguales, o sea, si no comparten, pero nada más en las medias, ¿no? Ya en los valores de prueba, analizamos que todos inician a partir de cero, a partir de un valor negativo, pasando de cero a un valor positivo. Todas son positivos, son negativos, perdón, y el valor de P son arriba de 0.05, lo que igual nos puede decir que en esta prueba de Turkey es diferente. Todas las medias son por arriba de, bueno, el valor P es por arriba de 0.05. Lo que nos dice esta prueba es que si el valor es mayor a 0.05 no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alterna de que las medias son iguales. En el método de Fisher podemos observar también agrupa los factores, los niveles, la media y la agrupación. Nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Y en las muestras individuales nos marca desde diferencia de las medias, el E de la diferencia, el intervalo de confianza desde un valor negativo a pasando de 0 a un positivo, y pues todos los valores son negativos del valor T. En el valor del P todos están arriba del 0.05, lo que también nos dice que no existe la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que son iguales. Entonces tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que son diferentes. Y tiene un nivel de confianza del 88.07%. En el método de Dune también agrupa todos los niveles y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Y en las muestras, si se dan cuenta, tenemos nada más dos valores y agarró nada más medio compacto y grande compacto. Todos empiezan por desde el intervalo de confianza de un valor negativo, pasando de 0 a un positivo, y el valor P arriba de 0.69 y 0.63. Igual están por arriba del 0.05. El nivel de confianza es del 97.27%. En conclusión, podemos determinar que si nada más tomáramos el método de ANOVA, estaríamos afirmando que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, pero tampoco tenemos suficiente evidencia debido a este valor P de que no todas las medias son iguales. Entonces, con esto concluiríamos la información, y en respuesta de los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No existe suficiente evidencia para determinar que los autos son más seguros, los autos grandes. Y ya con esto pasaríamos con el siguiente tema. Continuamos con el segundo tema, que viene siendo análisis de varianza de dos factores, en la cual vamos a mencionar las definiciones y los requisitos para posteriormente resolver dos ejercicios. Nos dice que existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Entonces vamos a ver lo que viene siendo si hay una interacción y si hay una interacción entre los dos factores. El objetivo son datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Entonces, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto de factor renglón y un efecto de factor columna, o sea, en renglón y columna, para saber. Seguimos con los requisitos. Nos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, o sea que la suma de desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí y este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales categorizan en los factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. El análisis de varianza de dos factores, vamos a ver un ejemplo que viene siendo mediciones de desaceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles,
nos dice utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo de automóvil extranjero, nacional y un efecto de factor columna. Entonces, un efecto de renglón del tipo de automóvil en extranjero, nacional, y un efecto de factor columna del tamaño de automóvil en compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí tenemos los valores, los tamaños de autos compacto, mediano y grande, los tipos de automóviles que son extranjero y nacional. Le vamos a abrir el Minitab. Ya tenemos los datos grabados para posteriormente pasar a resolver el ejercicio. Entonces aquí tenemos los ejercicios ya, perdón, los datos ya vaciados en el Minitab. Entonces vamos a posteriormente a resolverlos. Si se dan cuenta, están de una forma balanceada, de otra forma no se puede hacer. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Los valores están casi, no están muy separados de uno tras otro para que nos dé un resultado no erróneo. Entonces vamos a proceder a... Lo primero que vamos a hacer viene siendo un análisis de las medias, en las cuales vamos a seleccionar y en normales vamos a seleccionar tipo de automóvil y en factor 2 tamaño de automóvil. Vamos a dar a aceptar para un poquito explicar la sección de los factores. Simplemente para ver las medias. Entonces acá de este lado vemos los límites menor y negativos y positivos. Acá vemos los efectos, tamaño de automóvil, que son los tipos de automóvil extranjero y nacional. En tamaño de automóvil compacto, grande y mediano, vemos que están muy por alrededor de la media, no hay tanta variación. Y en nacional compacto, grande y mediano también van desde el menos 429 hasta el 429. En efectos de principal del tipo de automóvil, vemos que la media, los límites están muy por fuera, tanto extranjero como nacional. Entonces rebasan del 43, 44.11 y acá por abajo del 39, entonces antes del 40. Entonces están muy pegados. La media de los tamaños de automóviles, vemos que vienen en el compacto, no rebasa el límite máximo, y en el grande el límite mínimo no lo rebasa. El mediano está muy por la media, entonces estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es ANOVA balanceado. Esto es porque tenemos los datos de una forma ordenada. Acá de este lado vamos a seleccionar tipo de automóvil, tamaño de automóvil, volvemos a seleccionar tamaño de automóvil por tamaño de automóvil, y en gráficas para verificar los residuales le vamos a dar a aceptar. Es lo único que vamos a seleccionar. Si se dan cuenta, en la gráfica de residuos vemos que en la gráfica de probabilidad normal los números no sobresalen de la línea, están muy cerca, entonces quiere decir que es normal. En el valor ajustado, el espejo, los números no están muy dispersos. Y en el residual pues vemos que no hay tanta variación. Igual en la gráfica de observación también vemos que la media no se alejan mucho los números. Y vamos a analizar lo que viene siendo los datos, ¿no? Entonces previamente anotamos lo que viene siendo la deceleración. Entonces aquí vemos la información, dice nueva aceleración del pecho, información del factor,
tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo fijo, niveles 2 y 3, valores extranjeros, que son dos, nacional, y los tres tipos de tamaño de automóvil: compacto, mediano y grande. Entonces, aquí vamos a usar mucho lo que viene siendo el valor P, que está muy por arriba de y muy por abajo de lo que viene siendo la hipótesis alterna e hipótesis nula. Ya sabemos que la hipótesis nula nos dice que es la igualdad, y la hipótesis alterna es la diferencia de las medias. Lo que vamos a determinar aquí es en el tipo de automóvil. Si notamos, el Fisher está en 5.44, pero en el P está por 0.3. Quiere decir que aquí no hay diferencia del tipo de automóvil. Quiere decir que es una igualdad, eso no tiene nada que ver. En el tamaño de automóvil sí hay una diferencia, ¿no? No podemos rechazar la hipótesis nula de que sean iguales, tanto como el tipo de automóvil como el tamaño de automóvil. En el resumen del modelo vemos la definición estándar, que es 4.64, la RH cuadrada 52 y la R cuadrada ajustada, que es 32.77. 32.77 quiere decir es lo cierto que viene siendo la información que estamos viendo. Entonces aquí podemos determinar de la pregunta que nos está haciendo: utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo de automóvil de extranjero nacional, y un efecto de factor columna del tamaño de automóvil compacto. Entonces no hay una interacción debido a que rebasa en los últimos dos renglones el nivel de significancia 0.05. Continuamos con el segundo problema. Análisis de varianza de dos factores, ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los dos maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida IC, por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio de estándar de lesiones en la cabeza. Nos dice que utilice una varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo automóvil extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces ya tenemos aquí los datos grabados. Le vamos a dar a abrir. Ya tenemos los datos capturados. Lo que vamos a hacer ahorita es un análisis de media para verificar cómo están los datos. Nos vamos a estadísticas, ANOVA y análisis de medias. Le vamos a dar desaceleración. Aquí le vamos a ver tipo de automóvil, tamaño de automóvil y aceptar. Aquí podemos verificar lo que viene siendo efectos del tamaño de automóvil y compacto en extranjero, compacto, grande y mediano. No está muy cerca de los límites, casi cerca de la media. Límite de 100 y mínimo de 100. En compacto, en nacional, compacto, grande y mediano, también vemos que no hay tanta variación, y van desde los 100 a 113, igual aquí menos 100 a menos 113. En efectos principales de tipo de automóvil, vemos que la media, los límites de los tipos de automóvil, tanto extranjero como nacional, no están cerca, están muy cerca de la media, digamos que en mediados, entre mínimo y máximo.
En la media, lo que viene el tamaño de automóvil, pues están muy cerca, no están ni muy afuera ni muy adentro, lo que quiere decir que los rangos están entre 300 y 500 y pues está correctamente. Entonces nos vamos a estadísticas, ANOVA, y lo que vamos a hacer aquí viene siendo ANOVA balanceado. Esto es por si los datos, como lo mencionábamos, si están de forma balanceada, ¿no? Le vamos a dar aceleración acá de este lado, le vamos a dar tipo de automóvil, tamaño de automóvil, nuevamente tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En gráficas le vamos a dar 4 en 1 para ver los residuales, si hay alguna inconformidad, variación. Y aquí están los residuales. Si se dan cuenta, lo que viene siendo la gráfica de probabilidad normal, vemos la dispersión de los datos. No se separan de la línea, quiere decir que están mal en el residuo. En el valor ajustado vemos que los datos están por tanto mínimo como negativos o positivos, no varían. En el histograma hay como los datos no varían, están de cero, de valores positivos a negativos a positivos. Y en lo que viene siendo la observación de los datos, no se separan tanto de la media, bueno, excepto que aquí llega a variar un poco, pero leve. Vamos a analizar los datos brevemente. Entonces acá de este lado vemos el tipo de automóvil, que viene siendo igual lo mismo, fijo 2, a niveles 2, extranjero, nacional, tamaño de automóvil, 3 compacto, grande y mediano. Entonces análisis de varianza, aceleración en pecho, el tipo de automóvil, GL. Aquí vemos que están muy por arriba de 0.05 en el tipo de automóvil. Quiere decir que no hay una igualdad, son diferentes. El tamaño de automóvil también hay el valor P es muy alto, mayor a 0.05, y el tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil también es mayor a 0.05, lo que nos dice que si lo manejamos como hipótesis alterna, hipótesis nula, no podemos no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que son iguales, entonces son diferentes. Resumen de modelo, en la división estándar es 123 y el RH cuadrado 33.15% y la R cuadrada ajustada es 5.30%, muy por abajo. Entonces, lo que podemos determinar aquí es que, volviendo a la pregunta, nos dice que utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o no existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor columna del tamaño automóvil, compacto, mediano, grande, 0.5. Podemos determinar aquí que no existe suficiente evidencia para afirmar la afirmación que están mencionando ahí, ya que el nivel de significancia va más arriba del 0.05. Una vez explicado los temas y los ejercicios, pasamos a la sección de herramientas al campo laboral para explicar los ejercicios que se implementaron y poder demostrar que en el campo también se puede ver este tipo de situaciones. Como lo comentamos en proyectos anteriores o unidades anteriores, este es un proyecto de recargas electrónicas. El negocio es por una comunicación sin límites, entonces vamos a ver cómo es que ha ido mejorando. Entonces aquí tenemos el reporte
de los 20 días o 21 días que ha avanzado. Entonces aquí tenemos las ventas, este es uno de los clientes y todas las compañías que han trabajado, se han depositado, o más que nada los clientes. Como podemos ver, aquí hay una gran diferencia entre la primer compañía, donde ha habido más ventas, seguido de Telcel. El primero es Plan Sin Límite, el tercero es Movistar con 680, AT&T con 520 y así sucesivamente hasta paquete amigo internet con 30 pesos. Entonces de aquí vamos a desarrollar un ejercicio para demostrar qué tanto hemos aprendido. Aquí tenemos el primer ejercicio de análisis de varianza. Nos dice que análisis de varianza de un factor y nos dice ejemplos de ventas de recargas. Utilice las ventas de las distintas compañías con nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con muestras iguales, ¿no? Entonces, aquí inicialmente nos están diciendo que las ventas van a ser iguales. Entonces vamos a abrir el Minitab para posteriormente ver los valores y las compañías que nos está requiriendo para empezar a hacer lo que es el ejercicio. Brevemente, aquí tomamos lo que viene siendo paquete Telcel Movistar con los 10 valores. Estos serían ventas por cliente y queremos ver si las tres medias de estos paquetes son iguales. Entonces vamos a hacer el análisis de varianza como inicialmente lo hicimos en los ejercicios anteriores para ver qué similitud. Y aquí tenemos previamente seleccionado paquete Telcel y Movistar. Sabemos que aquí no le vamos a hacer nada, le vamos a dar a aceptar. Y para anotar lo que es la similitud, aquí vemos visualmente que hay una diferencia. Nos da un valor P de 8.46 en la comparación múltiples. Ya sabemos que es un estándar de alfa de 0.05 y en la otra prueba del Levy también nos da mayor a 0.05, lo que quiere decir que no tenemos suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula de que son iguales, pero por lo tanto tampoco van a ser diferentes. Entonces igual aquí esto lo vamos a dejar pendiente. Vamos con estadística, ANOVA, un solo factor. Básicamente estos datos ya están seleccionados, pero nos vamos a ir en opciones. Ya sabemos, tenemos el 95% de significancia, de confiabilidad, perdón. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. En comparaciones vamos a seleccionar todos, ya están seleccionados y le vamos a dar a aceptar, que han sido todas las muestras, ¿no? Entonces nos vamos a ir primero analizando las gráficas. Aquí vemos la gráfica de residuos, que básicamente no hay tanta diferencia en la dispersión, no se separa. En el valor ajustado, el espejo está normal y el histograma hay una pequeña variación, pero sí se forma un diagrama de Gauss, valores negativos y positivos. Entonces esto ya lo habíamos analizado sobre el valor P, que estaba muy arriba. Acá vemos en lo que es la gráfica de comparación hay un leve movimiento del término medio. Aquí vemos que atraviesa la regla en el 0 y nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces vemos que pues no todos pasan por el 0. Aquí de nuevo lo que es, en el primero fue el diagrama de Tukey y el otro fue la gráfica de Fisher. Aquí vemos igual, de nuevo nos vuelve a mostrar.
Y acá de este lado también, aquí seleccionó los dos como lo habíamos comentado en los ejercicios anteriores. Aquí agarró Telcel paquete, Movistar y paquete, entonces agarró porque hay como que una similitud. Y en las gráficas múltiples, bueno, en la gráfica múltiple pues igual seleccionó los tres y pasan por el cero, ¿no? Dice, si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, pues vamos a analizar el pergamino para ir viendo cómo cambió. Aquí lo que viene siendo el análisis, ya sabemos que el método es hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Entonces vemos el intervalo de confianza, las tres muestras, los 10 niveles, la desviación estándar, el intervalo de confianza, el nivel de confianza individualidad del 98-33%, la estadística de prueba, aquí pues eso ya lo revisamos, que está muy por arriba del 0.05, lo cual nos quiere decir que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, pero tampoco podemos aceptar que las varianzas son diferentes. En el término ANOVA, que es lo que nos interesa, acá de este lado, los mismos datos, tres paquetes y el análisis de la varianza. Un valor mayor a 0.05, lo que nos hace decir lo contrario, ¿no? El resumen del modelo, la desviación estándar de 41.4640 con un R cuadrada de 0.27% y un R cuadrada ajustado y predeterminado del 0%, como lo vimos en el segundo ejercicio de análisis de un factor. En las medias pues vemos el paquete, igual los niveles, la media, aquí vemos el intervalo de confianza del 95, la desviación estándar ya lo vimos acá arriba. Y nos vamos con el método de Tukey. También vemos que está agrupado en uno solo. Dice las medias que no comparten letras son significativamente diferentes. Entonces quiere decir que son diferentes. Digamos que aquí son iguales, ¿verdad? Pero por lo que nos vamos a guiar son el valor P. Pues ahí está. Todos empiezan de cero, pasan de cero y llegan a valores positivos. Más que un valor T es en valor negativo, pero aquí está muy por arriba. Entonces también valores negativos, en lo que nos vamos con el valor P ajustado. En el método de Fisher también es lo mismo, están por arriba de valor P y con un nivel de confianza del 88.07%. En el método de Dunnel también, acá pues selecciona los dos porque uno lo junta, está muy por arriba. Y acá de este lado pues lo que es en las comparaciones múltiples, pues ahí está. Entonces podemos determinar que si nos está diciendo hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Entonces, pero esto es si está por arriba del 0.05. Entonces, está muy por arriba del 0.05 y no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que son iguales. ¿Vale? Pero tampoco podemos determinar que son diferentes con la hipótesis alterna. Entonces sería la respuesta de nuestro ejercicio en el proyecto. Continuamos con el segundo ejercicio de análisis de varianza de factores. Esto viene siendo un ejercicio para el proyecto. Entonces dice: a continuación se presentan los datos. Bueno, el ejercicio sería venta en compañías del tipo de recargas.
A continuación se presentan los datos de recarga de las dos compañías. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo de compañía, Movistar o Telcel, y un efecto del factor columna del tamaño de la cantidad de recarga que viene siendo el paquete internet, recarga normal o plan amigo. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí tenemos las compañías, los tipos de recarga. En este caso no serían tipos, serían las cantidades de recarga. Pero junto con los tipos, ¿no? Vamos a abrir el Minitab. Previamente nosotros ya tenemos los datos capturados en el sistema, como lo mencioné en los últimos dos ejercicios del tema. Los datos deben estar de una forma ordenada para que el ejercicio se pueda ejecutar. Por ejemplo acá, de forma no debe variar lo que es las letras. Acá de este lado tenemos lo que viene siendo total de recargas, todo lo que se vendió, compañías y los tipos de recargas, ¿no? Por ejemplo, Movistar tiene lo que viene siendo paquete amigo internet, recarga normal y plan amigo. En este caso, plan amigo Movistar, paquete internet, recarga normal y plan amigo Telcel. Entonces lo que vamos a hacer, una estadística de ANOVA, vamos a hacer un análisis de medios para ver. Y una vez ya tenemos los datos aquí previamente capturados, le vamos a dar nivel de 0.05 como lo pedí. A ver, algo está mal aquí. Total de recargas en compañía y tipo de recarga si está bien. Entonces aquí podemos determinar que los efectos de interacción, tanto tipo de recarga que es compañía, y el tipo de recarga que viene siendo Movistar, paquete internet, plan amigo y recarga, no están tan disvariados en la media. Los límites están desde los 461 de 5 a 461, entonces no hay tanta diferencia. Y en efectos principales para la compañía, lo que viene siendo Movistar y Telcel, no hay un límite, entonces quiere decir que están dentro de lo que aquí sí podemos observar, que los efectos para el tipo de recarga donde varía es el plan amigo, que rebasa, ¿no?, de las ventas. En paquete internet de recarga normal están muy por debajo de la media, entonces se considera que hay un avance aquí. Posteriormente vamos a ir a ANOVA, análisis de ANOVA balanceado. Vamos a seleccionar compañía, tipo de recarga, compañía por tipo de recarga. Solamente vamos a seleccionar gráficas para ver los residuales, si hay alguna diferencia. Aquí podemos notar que en la gráfica de probabilidad normal no hay una variación, los números o las cantidades están muy por cerca de la línea. En el valor ajustado, menores a 5, mayores a 5, no hay tanta variación, están muy por el normal. En el histograma no hay tanta diferencia, se puede formar el diagrama de Gauss, y el orden de observación tampoco hay tanta variación. Vamos a verificar el pergamino para hallar la respuesta que estamos buscando. Nos dice que la información del factor en la compañía, el tipo de recarga en compañía, pues son dos, ¿no? Movistar y Telcel. Tipo de recarga son 3: paquete amigo, plan amigo, perdón, paquete internet, plan amigo y recarga normal. En el análisis de varianza de total de recargas, aquí es donde vamos a determinar si lo que nos están pidiendo es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en compañía podemos ver que el valor P es de 0.026, está muy por arriba del 0.05. Entonces aquí podemos determinar que no hay una interacción entre Movistar y Telcel.
En el tipo de recarga, aquí sí podemos ver que si hay una interacción entre paquete internet, plan amigo y recarga normal. ¿Por qué? Porque el valor P está muy por debajo del 0.05. Pero vamos a la compañía de tipo recarga y nos dice que pues está muy por arriba del 0.05. Entonces digamos que una de las tres y funciona no lo mismo de la hipótesis alterna, hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que eh, todas las medias son diferentes. Entonces aquí no podemos aceptar. En el primero aceptamos, ¿no? Pero en el segundo no aceptamos la hipótesis. Aceptamos la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna porque dice que todas las medidas son diferentes, ¿no? A este lado, resumen del modelo. La división estándar es de 4.99 y la RH cuadrada es 56. Entonces la RH cuadrada ajustada 37.39%. En efecto, podríamos definir que lo que nos está pidiendo nos dice para determinar si existe un efecto de interacción o existe un efecto de interacción entre Movistar y Telcel. No existe. Y un efecto de factor columna del tamaño de la cantidad. Pues aquí se puede decir que en dos sí. Bueno, ahí sí, sí afectaría, sí aplicaría. Más sin embargo, no debe existir las tres. Entonces, nada más estaríamos aceptando el primero. Y de esta forma concluiríamos esta unidad explicando tanto los ejercicios como unos ejercicios del proyecto. Muchas gracias. 9.